Buenas tardes, chicos. En este vídeo os voy a hablar de otro método de amortización, que en este caso es un método de amortización que ya no es constante. Hasta ahora habíamos visto métodos de amortización donde suponíamos que todos los años se amortiza, todos los años se pierde la misma cantidad con respecto a un bien. Pero sí que es verdad que en la realidad esto no tiene por qué ser así. De hecho, hay para determinados bienes que es más realista suponer que dependiendo del año van a tener un desgaste mayor o menor, no dependiendo del año, sino dependiendo bueno, de la actividad que desarrollen o del desgaste que esté sufriendo ese bien por su uso. No es lo mismo, esto pasa mucho a lo mejor con los vehículos, con las máquinas, pues no es lo mismo haber usado un vehículo muchos kilómetros un año que haber hecho pocos kilómetros con él. Es verdad que va a haber un desgaste que se va a producir siempre, que es el que se da por el paso del tiempo y por la obsolescencia, pero el desgaste que se da por el uso, si he hecho menos kilómetros, va a ser menor que si he hecho más kilómetros. En ese sentido, esta amortización puede ser mucho más realista y más acorde a lo que necesitamos para, ya digo, este tipo de bienes. Es la que llamamos amortización contable por unidad producida o basada en la actividad, que se basa en estimar cuántas unidades vamos a producir en un año, en el caso de máquinas sobre todo, o bien pues cuántos kilómetros, por ejemplo, en el caso de un coche, hemos realizado con ese coche. Entonces vamos a verlo con un ejemplo porque yo creo que es más sencillo. Vale, pues imaginemos que tenemos un vehículo que nos costó 120.000 euros, su vida útil en este caso nos la van a dar en kilómetros, ¿vale? En los kilómetros que va a poder recorrer ese vehículo, nos dice que son 300.000, tiene un valor residual, el valor residual ya sabemos que es ese valor no amortizable que se va a mantener al final, y la fecha de adquisición, para no liar más la cosa, es el 1 de enero de 2000X1. Entonces aquí hay un dato importante que también nos tienen que dar y es, en este caso, el número de kilómetros que hemos realizado en el año que vamos a amortizar, en el año X1, que es el que vamos a hacer. Tenemos que saber cada año cuántos kilómetros ha realizado este vehículo. Entonces, nada, vamos a suponer que nos dicen aquí kilómetros realizados en X1, pues son 30.000. Y vamos a suponer que los kilómetros realizados, por poner un año más, en X2 son 22.000. Bien, y tenemos que hacer la amortización de esos 2 años. Ok. En primer lugar podemos calcular una cosa, ¿vale? Esto lo podríamos hacer todo directo o podemos hacer un cálculo inicial que es calcular la depreciación, ¿vale? Como la depreciación que se produce por cada kilómetro. Entonces, si calculamos la depreciación por kilómetro, lo que tenemos que hacer no es otra cosa que poner el valor inicial del bien menos su valor residual, y esto lo vamos a dividir entre la vida útil, de tal manera que en este caso me queda pues 120.000 menos 10.000 dividido todo ello entre 10.000 euros. Que esto lo podríamos poner incluso aquí abajo todo junto. Vale. No, perdón, esto no es entre 300.000, que es la vida útil. Entonces lo que me queda son 110.000 restándole el valor residual entre 300.000. Y me queda 0,37, redondeando, 0,37 euros. Euros por kilómetro. Esta sería la depreciación que se da por cada kilómetro, ¿vale? Entonces, teniendo esta depreciación por kilómetro, que me va a ser fija,
luego ya puedo calcular cuál va a ser la amortización que se me produce cada año. Entonces venimos al año X1, que ya sabemos que estos serán datos a 31 de diciembre, entonces pongo amortización a 31 de diciembre del X1. ¿Cómo la voy a calcular? Pues en este caso, para calcular esta amortización, lo que voy a hacer es coger los kilómetros realizados en ese año, 30.000 kilómetros, por esa depreciación por kilómetro. Entonces me va a dar 30.000 por 0,37, 11.100 euros de pérdida, de amortización. Si hago lo mismo, bueno, voy a calcular aquí las dos y luego ya hacemos el asiento. Hago la amortización a 31 de diciembre del X2, pues será en este caso de 22.000 kilómetros, que son los que hemos hecho en el año X2, multiplicado por ese mismo, por 0,37 euros por kilómetro. Y en este caso lo que me va a quedar son 22.000 por 0,37, que esto me da 8.140. Hecho menos kilómetros, pues gasto menos, amortizo menos. Y así año tras año. ¿Hasta cuándo haremos esto? Pues haremos esto hasta que sumemos el total de su vida útil, que son 300.000 kilómetros. Vale. Pues sabiendo esto, lo siguiente será hacer el asiento, ¿vale? Que el asiento, pues como siempre, voy a poner una tablita para hacer uno y otro, pero el asiento ya sabemos que no va a tener grandes dificultades, porque se hacen siempre igual. Entonces vamos a ver. Asiento a 31 de diciembre de X1, pues tendremos en cuenta el primer dato y lo que haremos aquí es 681 a la 281.8, porque es un elemento de transporte, y el importe que vamos a poner es 11.100. Y aquí lo mismo, 11.100. Ok. El siguiente año, 31 del 12 del X2, pues mismo asiento, siempre será 681 a 281, y en este caso nos cambia el importe porque son 8.140 euros. 8.140 euros. Y así sucesivamente, cada año sabremos los kilómetros realizados y volveremos a hacer el cálculo de esa amortización. Como veis, es un método que tampoco tiene mucha dificultad, que es bastante más realista para determinados bienes y bueno, y poquito más sobre este método. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosita me vais preguntando. Un abrazote. Venga, chao.